Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 251. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a considerar en el día de hoy los capítulos 83, 84 y 85. El Salmo 83 es otro de los llamados Salmos de Asaf. El salmo es un pedido a Jehová en estilo de lamento para que Jehová se levantara y defendiera a Israel de sus enemigos. En los primeros 4 versos el salmista explica su clamor a Jehová, siendo que Israel estaba siendo amenazado por sus enemigos, cuales la rodeaban. El propósito de los enemigos de Israel, y aún hasta el día de hoy, era que Israel fuera totalmente destruida y desapareciera de la tierra. En los versos 5 al 8 hay varias menciones de los enemigos de Israel durante su tiempo como nación, antes de un Sela en el verso 8. Noten en el verso 6 la mención de los edomitas, los ismaelitas, Moab y los agarenos. Recordarán que los edomitas fueron descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Los ismaelitas eran descendientes de Ismael, hijo de Abraham. Los ismaelitas componen una gran parte de las naciones árabes en tiempos presentes. Los de Moab son descendientes de Lot, sobrino de Abraham, quien tuvo a Moab con su hija mayor. Los agarenos parecen ser relacionados en alguna manera a Agar, la madre de Ismael, posiblemente siendo influidos por su hijo Ismael a despreciar la descendencia de Isaac, cual era Israel. En el verso 7 leemos acerca de Gebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Gebal es una región montañosa cual fue habitada por los edomitas. Amón es el otro hijo de Lot por su hija menor. Amalek es una referencia al pueblo de los amalecitas, cuales se levantaron contra Israel durante su trayectoria en el desierto, y a quienes Jehová mandó a Saúl a que aniquilara de la tierra. Que los habitantes de Tiro fueran considerados enemigos de Israel indica un tiempo tardío en el reino, mucho luego de los reinos de David y Salomón, luego de que Tiro cayera en poder de los sirios. Otra indicación de una autoría tarde para el Salmo se encuentra en el verso 8, indicando que los asirios estaban comenzando a levantarse en unión con los hijos de Lot, los moabitas y los amonitas. Los versos 9 y 10 mencionan la victoria de Gedeón sobre los madianitas en Jueces 7 y la victoria de Débora y Barak sobre Sísara y su rey Jabín en el valle de Endor en Jueces capítulo 5 como ejemplo de la defensa de Jehová. Oreb, Seb, Seba y Salmuna fueron captados y matados por Gedeón en Jueces 7 y 8. Noten el contexto del verso 12, implicando su pecado contra Jehová como siendo el deseo de ocupar su heredad. El Salmo termina con un último segmento en los versos 13 al 18, en los cuales el salmista pide la intervención repentina de Jehová en defensa de su pueblo, destruyendo a sus enemigos y dejándolos todos en vergüenza por su altivez contra Jehová e Israel. El Salmo 84 es de los hijos de Coré. El Salmo trata acerca del peregrinaje a Jerusalén, al templo de Salomón, considerado la casa de Jehová. El Salmo se puede dividir en 3 secciones, cada cual centrado en un aspecto distinto de la adoración o el peregrinaje hacia la adoración. El primer segmento se compone de los versos 1 al 4, en los cuales el salmista cuenta sobre su expectativa de llegar a la casa de Jehová para adorarle. Noten su arduo deseo de estar cerca de la casa de Jehová para adorar a Dios. Se describe como el gorrión y la golondrina, cuales hacen sus nidos cerca del altar de Dios. Durante los tiempos del primer templo, el templo de Salomón, era una maravilla poder llegar y estar dentro del templo para las celebraciones solemnes. También era apercibido como la morada de Jehová mismo, y con buena razón los peregrinos regocijaban de poder viajar hasta la casa de Jehová. Hay un Sela al final del verso 4. El segundo segmento consiste en los versos 5 al 8. En este segmento el salmista describe el viaje del peregrino por lugares como el Valle de Lágrimas, el Valle de Bacá en algunas traducciones. En un sentido poético, el salmista describe el Valle de Lágrimas cambiándose en fuentes de agua y estanques luego de un diluvio. Noten la persistencia del peregrino en el verso 7 con su anticipación de encontrarse con Dios en Sión o en Jerusalén. En el verso 8 el salmista implica que tanto él como todo peregrino hace la jornada hacia Sión con una oración en su corazón. Noten el Sela al final del verso 8.
El último segmento, en los versos 9 al 12, describe el regocijo del peregrino al llegar a la morada de Dios en el templo en Sión. La mención del ungido de Dios en el verso 9 es una referencia al rey. Recordarán que desde los días de Salomón el complejo real quedaba al cruzar los atrios comunes del templo. Era imposible llegar al templo sin notar la habitación del rey de Israel o Judá luego en la historia. Mientras el peregrino disfrutaba la presencia de Dios en el templo, oraba por su rey. Los versos 10 y 12 son bastante reconocidos en su propio mérito. El verso 10 demuestra el asombro del peregrino al estar en los atrios de la casa de Dios y su deseo de habitar perpetuamente en la casa de Jehová. El verso 11 es una adoración a Jehová y agradecimiento. El salmo termina en el verso 12 describiendo el renuevo de confianza del salmista al estar en los atrios de la casa de Dios. El Salmo 85 es otro de los salmos de los hijos de Coré. Algunos de los salmos de los hijos de Coré parecen haber sido escritos luego del cautiverio de Israel o Judá mismo. Este pudiera ser uno de los salmos escritos luego del cautiverio de Israel o Judá. El salmo se puede dividir en 4 segmentos. El primer segmento consiste en los versos 1 al 3, en los cuales el salmista recuerda un previo tiempo cuando Jehová volvió su ira sobre su pueblo y los restauró de su pecado. Recordarán de nuestra lectura en los libros de los Reyes y Crónicas que algunos reyes tardíos como Joás, Ezequías y Josías hicieron reformas en Judá, los cuales volvieron el favor de Jehová sobre su pueblo. Es posible que el salmista recordara uno de estos tiempos, indicando la posibilidad de restauración si el pueblo volviera a su búsqueda de Jehová. El segundo segmento, en los versos 4 al 7, claman por perdón y restauración. Notarán algunas de las mismas preguntas y temas que leímos en el Salmo 80. El tema de este salmo es semejante al Salmo 80 también. Noten también el énfasis en la restauración y favor de Dios entre ambos salmos, aunque el Salmo 80 es atribuido a Asaf. Los versos 8 y 9 componen el tercer segmento, en el cual el salmista describe la importancia de escuchar la palabra de Jehová en cuanto a la situación de su pueblo. La palabra de Jehová, según delineada por el salmista, es de arrepentimiento sin volver a su locura. La locura mencionada en este verso probablemente indica la locura de dejar a Dios por seguir a los ídolos, cuando los ídolos de las demás naciones no eran suficientes fuertes como para defender a sus respectivos pueblos de la mano de Jehová mediante Israel y Judá. El salmo termina en los versos 10 al 13 con la esperanza del salmista de la restauración de su pueblo. Noten su expectativa de misericordia para su pueblo y juicio para sus opresores en los versos 10 y 11. Noten la restauración de la tierra en el verso 12. Esto es significante por cuanto Jeremías profetizó que el tiempo del cautiverio sería 70 años, precisamente para que la tierra descansara por los 490 años durante los cuales no se le dio reposo. 70 séptimos años son 490 años. La ley de Jehová designó cada séptimo año como año de reposo para la tierra, durante la cual no se sembrara como acostumbrado. Jehová prometió que la tierra daría su fruto durante el año de reposo, pero el pueblo no obedeció. La mención de la tierra produciendo su fruto en el verso 12 indica el regreso del pueblo luego del tiempo de la cautividad. Debemos notar aquí que este salmo es comúnmente asociado también con el Salmo 126. En el verso 13, el salmista menciona la justicia de Dios siendo la restauración de Israel, mostrando el camino en el cual deberían andar. Estos han sido los Salmos 83, 84 y 85. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.